musulmanes. El que lea mi libro conocerá toda la Torá y todos sus comentarios, decía Maimónides sobre su Mishneh Torah. Tanto Rashi en Francia como Maimónides en España se vieron empujados por la misma preocupación de la universalidad. Los dos deseaban que el Talmud saliera de la sinagoga para ponerlo a disposición de todo el mundo. Pero así como Rashi se preocupaba de la clarificación del método, Maimónides deja eso a un lado y solo le da importancia a las conclusiones de los ancianos maestros para conseguir una Torah práctica. Mi objetivo es ser tan conciso como completo, dice Maimónides, para que el lector pueda verse directamente orientado sobre todo lo que el Talmud ha instituido y confirmado, sin tener que pasar por todas las discusiones de los sabios que podrían perturbarle el razonamiento. Todo esto para que no tenga necesidad de otro libro que no sea el mío. Astrónomo, matemático, botánico, médico de Saladino, Maimónides pasa su vida aconsejando tanto a los grandes de su tiempo como a los más humildes. Gracias a su talento consigue revelar a los ojos del mundo hasta qué punto la ciencia talmúdica podía ser universal. Sus restos reposan en Tiberíades, justo donde nació el Talmud. Maimónides se reunió así con sus ilustres ancestros. No fue hasta comienzos del siglo XIII cuando los cristianos unieron sus fuerzas para recuperar España de manos musulmanas. Hablamos de la Reconquista. La unificación de España se produce después del matrimonio de Isabel la Católica y Fernando de Aragón en 1474. Ella conseguirá que los musulmanes sean expulsados definitivamente en enero de 1492. Cogidos en la tormenta de la renaciente Inquisición, bajo las órdenes del Vaticano, los judíos también serán desterrados de España ese mismo año. Huyen salvando del desastre a su única riqueza verdadera, el Talmud. Expulsados de España, los judíos y su Talmud se dispersan. Entre los destinos privilegiados se encuentra Venecia. ¿Por qué Dios dispersa a su pueblo sobre la superficie del mundo?, pregunta el discípulo. Para que la luz de su Torah ilumine en todas partes, responde el sabio. ¿Y por eso los judíos son perseguidos con violencia?, replica el discípulo. Cuanto mayor es la luz, más dolorosa es su presentación al mundo, responde el sabio, con los ojos llenos de lágrimas. Venecia disfrutaba de una relativa independencia de la Iglesia y, por tanto, ese será el primer gueto de la historia a finales del siglo XV. Gueto, palabra veneciana que viene del italiano ghettare. En el lugar donde se tiraban las piezas inútiles de las fábricas de fundición, fue donde el Doge de Venecia, el Dux, permitió que los judíos se instalasen. Venecia se convierte así en un verdadero vivero de talmudistas. Venecia, etapa esencial de la historia del Talmud. Allí se imprimirá por primera vez el texto íntegro. Estamos en 1519. El Vaticano, que proscribía el Talmud en toda Italia, so pena de sufrir los rigores de la Inquisición, no pudo evitar que el Doge autorizara la impresión de libros judíos en su territorio. Fue en las prensas del impresor cristiano Daniel Bomberg, donde página tras página se llevó a cabo una de las empresas más colosales de la historia de la imprenta. Más de 10.000 páginas, examinadas a lupa por equipos de eminentes talmudistas, conscientes de estar realizando una obra única, tan importante como inesperada. Desde 1519 hasta 1523, 5 años de trabajo serán necesarios para que el Talmud pase de manuscrito a libro. Bomberg no repara en gastos, preocupado porque su edición del Talmud alcance la perfección. Su obra debe marcar un hito porque será la única referencia durante cerca de 4 siglos.
Todas las ediciones posteriores, entre las que se encuentran las de Basilea, Pesaro, Ámsterdam, Múnich, Frankfurt, Cracovia, hasta llegar a la definitiva, la de Vilna en el siglo XIX, estarían inspiradas en la de Bomberg. El trabajo de orfebrería de que hizo gala Bomberg conformará para el resto de los tiempos la fisonomía de las páginas del Talmud, dotándole de ese aspecto a la vez sobrio, simple, minimalista, sin la más mínima floritura, yendo al corazón del texto, siguiendo una geometría muy particular. La edición de Bomberg establece la paginación. El texto de la Mishnah y de la Gemara ocupa el centro de cada pliego con una letra cuadrada, alrededor del que se reparten las glosas de Rashi y las de sus alumnos en caracteres semicursivos. Con Bomberg, el Talmud se convierte en una obra de arte del siglo XVI. Sin embargo, la institución de la censura por el Vaticano obliga a Bomberg a poner fin a su actividad y a dejar Venecia en 1546. La Iglesia, que no podía criticar la Biblia sin criticarse a sí misma, ataca al Talmud. A sus ojos los judíos ya no son el pueblo de la Biblia, sino el pueblo del Talmud, que cultiva un espíritu anticristiano, un espíritu diabólico. Más adelante se comprobó que todos los argumentos que la Iglesia presentó contra el Talmud y su contenido carecían de fundamento. En esta segunda mitad del siglo XVI, la Iglesia, comprometida con la Contrarreforma y en contra del espíritu de la liberalidad del Renacimiento, exige una estricta observación de la fe y despliega una intransigencia total en contra de la comunidad judía, acusada de anticristianismo. Numerosos monasterios poseen aún ejemplares de libros confiscados en esa época. Los libros judíos siempre han enfurecido a la Iglesia. El Vaticano, incapaz de poder leerlos y de descifrar los arcanos, no se contentará con confiscarlos o censurarlos. En 1553, el Vaticano vuelve a emitir la orden de arrojar los libros judíos a las llamas. Se registran todas las casas judías de Roma, y en el Campo di Fiori tiene lugar el auto de fe. Estamos en el 9 de septiembre de 1553, Rosh Hashanah, día del nuevo año judío. Algunas semanas más tarde, en Venecia, un día de Sabbat, el 21 de octubre, en la plaza de San Marcos, y según palabras del nuncio del Papa, un buen fuego pone fin a lo blasfemo. Se quemaron más de 1 millar de Talmud. La historia del Talmud también es la historia de las dificultades que tuvo que superar el texto para seguir existiendo. 50 años más tarde, el Talmud renacería de nuevo de sus cenizas. Y su historia ilustraría la de los judíos que no han cesado de sobrevivir a todas las tentativas de asimilación, conversión o destrucción a las que se han visto sometidos. Sí, el negro ve un blanco que se cree negro, pero ese negro se cree blanco sin sospechar que el blanco se crea negro. Pero, ¿un blanco que se cree negro es más blanco que un blanco que se cree blanco? Sí, es como si preguntáramos, ¿una vela ilumina más en una cueva oscura cuando es de noche fuera que si fuera de día? Dijimos que era de noche. ¿Cómo quieres que 2 desollinadores trabajen por la noche? ¿Y puedes decirme por qué no iban a tener derecho de trabajar por la noche? ¿No son hombres libres? ¿Qué tiene que ver la libertad con todo esto? Son trabajadores que hacen su trabajo honestamente y para hacerlo bien tiene que ser de día, eso es todo. Bueno, digamos que empezaron de día, se retrasaron y es de noche cuando salen de la chimenea. Entonces sería invierno, que anochece más temprano. En ese caso